Hola, soy el abogado Francisco Velázquez. Generalmente no suelo hablar de estos temas, pero es un tema que me apasiona y que he dedicado un tiempo de estudio a los mismos. Como ustedes saben, la semana pasada hubo una reunión en la Casa Blanca en la que formaron parte el presidente Trump, el vicepresidente Vance y el presidente de Ucrania, Zelensky. También, como ustedes saben, hace más de 2 años existe en curso un conflicto armado internacional entre Rusia y Ucrania, donde Rusia claramente es el país agresor. Y el líder político de ese estado, el señor Vladimir Putin, está acusado por crímenes de guerra. Bueno, lo que pasó en la Casa Blanca la semana pasada es muy revelador, porque sinceramente los hechos que allí ocurrieron destruyeron todo un sistema diplomático construido sobre la tumba de más de 10 millones de personas víctimas de la Segunda Guerra Mundial. Si hacemos un poco de historia, vamos a ver que en las relaciones internacionales, con la doctrina de las relaciones internacionales, se la conoce como la doctrina del apaciguamiento. Esta doctrina nació a mediados del siglo XIX, tuvo su apogeo en el siglo XX y ciertamente en todos los casos que fue aplicada fue un rotundo fracaso. Hablando un poco de nuestro país, les quiero comentar que nuestro país, teniendo diferencias limítrofes con todos los vecinos, ya sea Argentina, Brasil y Bolivia, aplicó la doctrina de apaciguamiento en forma activa o pasiva en las negociaciones con estos estados. Principalmente nuestro primer presidente constitucional, Carlos Antonio López, en sus diferendos con el Brasil. Tanto él como el Imperio del Brasil trataron de apaciguar las aguas, de negociar los tratados, a lo mejor de buena fe de parte de don Carlos, no así del Imperio del Brasil, que sencillamente postergaba y dilataba las negociaciones para iniciar un conflicto armado internacional con nuestro país, cosa que se dio posteriormente en el año 1864, cuando se inició la guerra de la Triple Alianza. Podemos discutir toda la tarde, toda la noche, días, semanas y meses si quién tuvo la culpa. Y no nos vamos a poner de acuerdo. Sin embargo, en este punto queda suficientemente demostrado que la doctrina del apaciguamiento no funciona. Ya en el siglo XX tenemos el caso de la Primera Guerra Mundial. Hay un libro muy revelador del inicio de esa guerra. Tal vez todos sepamos cómo se inició la Primera Guerra Mundial. Pero Barbara Tuchman nos enseña que esa guerra principalmente se inició por los errores de cálculo de los dirigentes políticos y de los generales, sobre bases o sobre suposiciones totalmente desfasadas en el tiempo y en la realidad de ese momento. Esa guerra fue sangrienta, fue dolorosa para todos los países que intervinieron. Posteriormente, ya en la década del 30 del siglo XX, nace el Partido Nacional Socialista en Alemania, de la mano del innombrable Adolfo Hitler. Los dirigentes ingleses, especialmente o encabezados por Chamberlain, el primer ministro de la época,
en 1938 acuden a la conferencia de Múnich, nuevamente amparados en la política del apaciguamiento. ¿Y qué quisieron hacer? Quisieron conceder a un matón como Hitler ciertas concesiones para conseguir la paz y disuadirle de sus campañas de sus campañas bélicas de agresión en toda Europa. ¿Qué consiguió eso? Que 2 años más tarde o 1 año más tarde se inicie la Segunda Guerra Mundial con los resultados que ya conocemos todos también. Nuevamente aquí queda demostrada que esa política de apaciguamiento nunca es buena. Años atrás, desde el 2000, nos vamos a 1991 o 1992, cuando ya Ucrania independiente renuncia a su arsenal nuclear con la garantía de seguridad de Estados Unidos, Inglaterra y otros países de Europa. Desde el año 2012, Putin inicia una campaña de agresión sistemática contra Ucrania. Primeramente, animando y solventando movimientos separatistas de ciertas regiones de Ucrania y la anexión de la península de Crimea, ante la pasividad de toda la comunidad internacional. Hasta que llegamos al inicio de esta guerra que hoy estamos viendo, una guerra de agresión totalmente proscrita por la Carta de las Naciones Unidas. Y este es el problema, que la reunión que vimos, tan vergonzante por el trato que se le dio al presidente Zelensky, destruyó todo un sistema diplomático y un sistema legal que no legitimaba las guerras de agresión, la conquista de territorios mediante medios hostiles o mediante conflictos bélicos. ¿Qué significa eso para nosotros los paraguayos? Sin demonizar ni satanizar a nadie. Esta actitud reflejada por el presidente Trump puede animar a otras potencias como China, como Rusia con Japón, como China con Taiwán y muchos otros conflictos que están congelados, Corea del Norte, Corea del Sur, a que se sientan con derecho a adquirir territorios en conflicto o territorios disputados por el uso de las armas. Y nosotros, siendo una potencia de menor tamaño o de medio tamaño, podemos ser víctimas de este tipo de agresiones. Si el sistema internacional que proscribía el uso de la fuerza como medio de negociación internacional ha caído, ¿quién dice que mañana ciertas regiones de nuestro país que tienen una población mayoritariamente inmigrante de estados vecinos no pueda falsamente denunciar abusos o manifestar su deseo de ser anexada a ese país vecino? Y con la historia que tenemos, con la forma de diplomacia del estado vecino al que me refiero, ese estado puede iniciar una campaña de agresión con nuestro país. Es por eso que tenemos que estar muy atentos a lo que va a pasar en los días subsiguientes. Hoy es más, el presidente Trump ha suspendido tanto la ayuda humanitaria como la ayuda militar a Ucrania, un pequeño país que se debate por su independencia, que se debate por su sobrevivencia.
de una agresión injusta de un Estado mucho mayor, con mucho más potencial y dirigido por un criminal de guerra. No nos confundamos los paraguayos, que en la guerra del Chaco hubieron muchos ciudadanos rusos que defendieron nuestra soberanía. Pero les puedo garantizar que ninguno de esos ciudadanos rusos hubiera legitimado un acto de agresión de tal envergadura. Justamente ellos vinieron emigrando de ese país por este tipo de actitudes. Ellos eran los rusos blancos que combatieron al ejército revolucionario comunista. Tenemos que estar atentos y tenemos que saber lo que está pasando. Muchas gracias.